Sí, amigos de Reduca Online, continuamos con más informaciones y bueno, ayer viernes los médicos del Hospital Rafael Hernández en la provincia de Chiriquí salieron a una protesta pacífica, están solicitando más insumos para poder atender a la población. Tenemos en vía Zoom a la doctora Rocío Arroyo, ella es la presidenta de los médicos especialistas de este nosocomio. Doctora, para que nos comente cuál es la situación, cuál es la realidad que se vive en la provincia de Chiriquí, específicamente en este centro hospitalario. Adelante. Bueno, esta salida de los médicos a hacer esta protesta pacífica es la segunda que hacemos. En realidad es un llamado de atención o llamado a las autoridades, Ajá. la verdad es que algunas cosas se resolvieron después de la primera vez que salimos. Sin embargo, todavía el punto clave probablemente es, como le explico, los insumos que tienen que ver con la protección del personal de salud. Y digo personal de salud porque no solamente es los médicos, las enfermeras, la gente que de aseo, todas las personas que tienen que entrar de una u otra forma a atender pacientes COVID. Eso por un lado, y por el otro lado, como hicimos la primera vez, hacer el llamado a la población. Por un lado, a la población, que en realidad esto no está contenido para nada. Los mismos números que ustedes ven en la capital, pues somos una población, somos menos personas, pero sin embargo, la capacidad de atención que tenemos también es menor. Entonces, en estos momentos, así como los otros hospitales en la capital están llenos, nosotros nos resulta igual. O sea, hay un desbordamiento de la atención, y bueno, eso hace que se disparen un poco los consumos de las mascarillas, de las batas, de todo lo que es necesario para que el personal enfrente de forma segura la atención de los pacientes. Doctora, cuando usted dice que no hay insumos, no hay, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? No hay para trabajar. No hay para trabajar de forma segura, porque si usted se va a enfrentar a un paciente positivo que está tosiendo, que está en su máximo momento de capacidad de contagio, y usted lo va a atender con una mascarilla de las que de repente es seguro para cuando usted va al supermercado y puede guardar la distancia, pero que no sirve cuando usted tiene que acercarse a examinar a un paciente que en ese momento puede estarle tosiendo, o que no es suficiente cuando médicos que tengan que hacer algún procedimiento tengan que acercarse a ese paciente. Entonces ahí ya estamos en problemas, porque entonces el personal se expone. Así que, como les comento, la primera vez que protestamos había más carencias, las autoridades definitivamente, y por otro lado la población se volcó a ayudar, se volcó a donar. Hubo una cantidad enorme de donaciones, como no tiene usted idea. Y la parte digamos que las autoridades también hicieron alguna facilitación en cuanto a el obtener algunos insumos en cuanto a para tratamiento. Por ejemplo, en esta enfermedad se utilizan algunas cánulas que permiten el emplear oxígenos a flujos elevados que evitan que el paciente llegue a un área crítica, a un área de intensivo. Eso se ha logrado, se ha ampliado la atención. Sin embargo, el volumen es enorme, el volumen es enorme, entonces las salas permanecen, la verdad que están llenas. Entonces, en la medida en que se logran dar algunas salidas, a veces pues no compensan los ingresos que se tienen. Entonces, en realidad tiene que ver principalmente con el equipo de protección. Es lo que estamos Casualmente, más carentes. sí, casualmente le iba a preguntar a su doctora, Ujú. cuando usted dice lleno, o sea, ya se ha saturado entonces el propio hospital para recibir a los pacientes que están sufriendo esta enfermedad. La verdad es que se hace difícil para los cuartos de urgencia de la atención. Las unidades más pequeñas, como las policlínicas, ellos han tenido que ampliar las áreas de atención, y el recambio de pacientes, el volumen de pacientes que tienen que atender, que tienen que hisopar, que tienen que referir al Hospital Rafael Hernández porque no están en condiciones para volver a sus casas, ha aumentado enormemente. Y los que llegan entonces al cuarto de urgencia, muchos de ellos tienen que permanecer hospitalizados y se van acumulando. Entonces, a veces se demora un poco el poder subir a los pacientes. Digo, no hemos llegado al punto que a veces uno ha visto en otros países, pero por eso es que salimos ahora. De nada vale que vayamos a ir a protestar cuando tengamos el primer muerto en la entrada del cuarto de urgencia. Eso no es lo que se quiere. Entonces, por un lado, el que la población entienda que esa sensación falsa de seguridad que tienen porque se han abierto los diferentes bloques no quiere decir que estamos mejor.
la velocidad a la cual los casos suben, la velocidad a la cual los casos se incrementan, va a llegar a colapsar en algún momento la capacidad de atención o de resolución de los centros de atención, si también el público no entiende que tiene que guardar, o sea, el hecho de que uno tenga pacientes que no, ¿cómo decir?, no guardan las medidas, no se cuidan cuando uno los ve en la calle, ni siquiera con la mínima mascarilla, que usted, cosas tan sencillas como que si usted va a alguna actividad, hombre, nosotros estamos tan acostumbrados a abrazarnos, a besarnos, a saludarnos, esas cosas no deben ocurrir. Serán los 15 años de alguien, será el cumpleaños de otra, pero no podemos hacer fiestas y la gente sigue haciendo actividades sin pensar en realidad en las consecuencias. Sí, doctora, también hay un tema interesante. En Ujú, cuanto a lo que es la misma atención médica de las personas una vez ingresan, ujú. ¿hay los materiales, los medicamentos para tratarlas? Bueno, en este momento sí. La verdad es que los pacientes están recibiendo, digamos que la atención oportuna, los cuidados, o sea, realmente en cuanto a déficit de medicamentos para la atención del paciente COVID, yo diría que los hay. ¿Cuál es el precio que estamos pagando? Y lo que todo el mundo se preocupa es que todo se ha volcado a la parte COVID. Y sí tenemos algunas deficiencias en algunos medicamentos en la parte no COVID. Entonces, si usted me pregunta a mí, mi preocupación es que por estar enfocado en las compras, en los procesos de los medicamentos que se requieren, podemos estar teniendo valencias, o sea, carencias en medicamentos básicos, algunos antihipertensivos, algunos antibióticos, o sea, se ha incrementado un poquito los déficits que ya antes veníamos teniendo porque todo está enfocado en la parte COVID. Entonces ahí sí se ha recalcado a las autoridades la parte de que no debemos desatender eso. Y a veces sí está ocurriendo porque obvio que todos los procesos de rapidez, de compras inmediatas, de entregas inmediatas, tienen que ver con todo lo que COVID está exigiendo, ¿no? Sí. Oiga, doctora, ya para finalizar, Ujú. usted que está, como decimos nosotros, en la primera línea, usted tiene que dejar a su familia todos los días, tiene que practicar las medidas de seguridad, menos cuando llega a su casa, Ah, la desinfección y todas estas cosas, ¿no? ¿Usted qué le dice a esa gente que, si bien es cierto, mucha gente tiene que salir a trabajar porque no hay comida en la claro. casa, no hay plata, pero aquellos que no tienen que hacer nada en las calles, ¿usted qué le dice a esa gente? Bueno, mire, es muy difícil decirle a alguien que no salga, porque a todos nos ha tocado mínimo ir al supermercado. Pero a veces incluso y a los compañeros médicos y a los compañeros que trabajan con uno, uno les dice, bueno, mire, conversaba con una periodista y le decía, ella andaba con el cabello muy hermoso suelto y en broma le decía, ya yo no me atrevo a estar así, yo voy, salgo y me lo recojo porque siento que me traigo las cosas pegadas al cabello. Entonces, cosas tan sencillas como que si usted va al supermercado, recoja los cabellos. Si usted va a usar una mascarilla, no se la toque en el frente. Si usted va a usar una cartera, no use la bolsa más grande que llega y la que usa, déjela en el carro o póngalo aparte, así como se dice de que usted deje los zapatos fuera de casa, no los meta o use unas chancletas después que se bañó y entre, porque hay que ser realista, la mayoría de las casas tienen su baño, usted no puede estar diciendo que este baño es para cuando me baño cuando salgo y el otro no, es un solo baño, pero uno puede tener medidas. Las ropas y las cosas que uno utiliza para ir a la calle no deben estar y mezclarse adentro, o por lo menos así protegemos el que está dentro de casa. Recojamos los cabellos, utilicemos bolsas más pequeñas. Incluso a veces ya uso yo, es una bolsa de estas biodegradables y esa la dejo, bueno, yo tengo carro, no la puede dejar dentro del carro, eso no baja. Las monedas, el dinero que me dan en la calle queda allí, no llevarlas a la casa. El cuidado a veces de los paquetes o las cosas que uno entra o que compra en el supermercado. Y estar, alguien me decía, ahora el kit normal de salir es el gel y la mascarilla. Sin esas cosas esenciales no se puede salir. Entonces, usar el gel o incluso algunos prefieren la parte del alcohol. Y yo desde que entro, me decía un compañero que entra COVID él con más frecuencia que yo y me dice, a mí me da temor acercarme a la gente. Y yo le decía, bueno, yo le tengo temor a la gente, pero él me decía, no, lo que pasa es que yo me siento que, y si yo le puedo pegar algo a ellos, o sea, yo uno está un poco con psicosis, pero creo que así es que tenemos que hacer. A mí me estresa hasta que me toquen el hombro y le digo, no, vete para allá, en broma le digo, las 2 metros, por favor, distancia.
hasta en la protesta que tenemos se burlan y se ríen los compañeros porque dice, la doctora Arroyo anda aquí a distancia. Le digo, sí, es que nos van a regañar y van a decir cómo nos vamos a poner nosotros el ejemplo. Entonces, si usted me pregunta, debemos guardar la distancia. Debemos guardar la distancia, no tanto porque yo sé que yo estoy limpio, lo que pasa es que no sabemos qué tocó el otro. Si va al súper, si va a la iglesia, si va a donde sea, está en la parada, que se ve que todo el mundo está muy pegado, mejor darle la vuelta y no me acerco, porque uno no sabe aquel asintomático que es lo que tenemos, aquella persona que no tiene síntomas, que se ve saludable. Es que aquí si usted ve al otro con cara de enfermo, es obvio que lo vamos a evitar. El peligro está en el que se ve bien. Entonces, que las cosas que llevamos a la calle no las traigamos. La verdad es que yo pienso que lo más difícil es para los que son positivos. Hoy vi una noticia en donde estaban sancionando a un señor que había salido a vender y era positivo y yo me quedé, qué difícil. ¿Cómo le digo? Usted tiene que quedarse en su casa, ajá, y entonces, pero la verdad es que hay momentos en donde esa persona se puede convertir en un peligro para los demás. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Cuidémonos, apartémonos. Esto de la distancia social es real. Si usted llega a ir a una misa y lastimosamente fue a un funeral, por el amor de Dios, no dé el pésame al final. Eso es contagiarnos. Usted va y salude de distancia, acostumbrarnos a que si va al supermercado ya yo no ni siquiera me apoyo en el borde de la cajera porque usted no sabe todo lo que se puede llevar. Entonces creo que si usted me pregunta, tenemos que modificar un poquito la forma en que el panameño, que es tan abrazador, tan cariñoso, tan besuqueador, uno se acerca automáticamente a saludar a la persona que conoce, que recuerda, que se acerca. Creo que todas esas costumbres hay que cambiarlas. Y si no, esto va a seguir hasta cuándo, hasta el 22 no puede ser. Tenemos que tratar de frenarlos por un lado para poder que la economía arranque, que avance, y por otro lado para que este volumen de pacientes que va llegando sea de una forma, digamos que pausada, para no llegar a ver las imágenes que podemos ya saber que se vieron en otros países. Y usted me pregunta, tal vez es la medida más importante. Así es. Bueno, como no, muchas gracias a la doctora Rocío Arroyo. Ella es ¿Cómo no? dirigente de los médicos especialistas del Hospital Rafael Hernández en la provincia de Chiriquí. Para Gracias. Riluca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.